Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que estén estudiando. En la clase anterior habíamos visto la creación del usuario Pepito. En este caso vamos a ver cómo nos quedó nuestro usuario Pepito. Entonces volvemos a cuentas y vemos que no está. Acá está, perdón. Acá tenemos nuestro usuario Pepito que creamos anteriormente. Entonces, si recordamos, nuestro usuario Pepito tenía conexión con el servidor local, sí tenía contraseña, que le pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y le dimos privilegios globales con select e insert. ¿Qué significa que tenga privilegios globales? Significa que yo puedo usar a Pepito con esos privilegios de select e insert sobre cualquier base de datos que esté creada. No sobre las propias del administrador, es decir, no tendrá acceso sobre esta base, sobre esta base, sobre esta, ¿de acuerdo? Solamente sobre facturación y va a tener sobre test y sueldos. ¿De acuerdo? Entonces, al ser creado en forma global, nosotros podemos conectarlo a cualquier base de datos. Ahora nosotros podemos manejar esa conexión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir vamos a ver si nos permite grabarlo. Vamos a ver nuestro Workbench. Vamos a cambiar de pantalla, si me permite. Bueno, entramos en nuestro Workbench. Esto es para que veamos cómo podemos administrar las conexiones después de cada uno de los usuarios que nosotros podemos crear. Y nosotros ya tenemos creada por defecto la conexión de root sobre el localhost. Entonces, vamos a ir a Database, ¿sí? Donde dice conectar a una base de datos. El único usuario que tengo para conectar es root. Vamos a ir y vamos a seleccionar administración de conexiones, ¿sí? Una vez que tenemos administración de conexiones, vamos a ir a la opción New y acá vamos a crear la nueva conexión. Vamos a darle un nombre para que nos aparezca en la pantalla y le vamos a llamar Pepito. Connect Pepito. Perfecto. Método de conexión lo vamos a dejar con estándar TCP/IP. Van a ver que aparecen otras opciones que dicen Local Storage Socket Pipe, estándar TCP/IP sobre SSH, LPAT User Password. Bueno, estas son todas con certificaciones, Kerberos, ¿de acuerdo? Con certificaciones de seguridad. Como nosotros no tenemos nada de eso, entonces vamos a hacer una conexión con el estándar TCP/IP, según lo que vimos. Recuerden que localhost, la conexión al servidor 127.0.0.1 y 4.1 de la versión 6 son estándar, son lo mismo. Van sobre el estándar TCP/IP. Debajo, en username, vamos a poner el nombre del usuario al cual queremos conectar. Va a ser Pepito. Y acá, en password store invalid, le vamos a agregar la clave. Fíjense que aparece user Pepito, la clave que nosotros creamos, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decimos aceptar. Y esto lo que va a hacer es dejar almacenada la clave en su espacio de seguridad de MySQL Workbench. Default Schema. ¿Qué es lo que es? Es a qué base de datos la quiero conectar. Si no le pongo nada, se va a conectar globalmente, pero yo quiero que se conecte automáticamente a sueldos. Entonces pongo Default Schema, sueldos. Voy a probar la conexión.
por unas cuestiones de versión, me va a dar una serie de advertencias. Eh, Finalmente me va a dar un mensaje donde dice que, bueno, está conectado con el usuario Pepito, con el puerto 3306, que es el puerto por defecto de MySQL. El usuario es Pepito, SSL no establecido. Y a continuación nos dice que la conexión con MySQL ha sido satisfactoria. Listo, ¿sí? Y acá creamos, ¿sí? En el panel izquierdo van a ver que Connect Pepito ya está creado. Perfecto, cerramos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que poner el usuario Pepito en este panel. Entonces, vamos a ir a conexión a una base de datos. Por defecto me apareció Pepito porque fue el último que cargué. Y le voy a decir OK. Es muy posible que se cierre y lo tengan que volver a abrir. Se va a tomar su tiempo. Bueno, cuando ustedes reiniciaron, porque era muy posible que se cerrara Workbench, y vuelven a retomarlo, ya les va a tomar la conexión Pepito. Bueno, cuando entramos a Pepito, van a ver que por defecto aparece marcada ya la base de datos sueldos, porque es a la base de datos a la cual nosotros le dimos acceso por defecto. También, fíjense, bueno, PHPMyAdmin tiene que aparecer porque es una base de datos pública que administra justamente el PHPMyAdmin, por más que nosotros estemos en Workbench. De todos modos, no tenemos acceso sobre este. O sea, tenemos acceso para hacer select, nada más. Y tenemos acceso a la test y tenemos acceso a facturación. Todas las otras bases de datos que son reservadas de MySQL, fíjense que no aparecen porque no tiene privilegios sobre ellas. Entonces, nos paramos sobre tablas y seleccionamos la tabla adelantos. En adelantos hacemos un select de la tabla adelantos y vamos a ver que pudimos hacer el select y nos muestra el resultado. Me dice que hay 6 filas agregadas. Bueno, yo acá agregué un nuevo elemento hace un rato y vamos a ver si es cierto que podemos hacer insert. Recuerden que solamente podemos hacer select e insert. Entonces vamos a hacer un insert into, o sea, en la tabla adelantos sobre los campos legajo, porque lo necesitamos. Recuerden cómo está conformada esta tabla. Monto, monto y fecha. Fecha. Acá cerramos y ahora con los valores que le vamos a dar a continuación. Vamos a ponerle al legajo 103 un adelanto de 900 y una fecha también del 25 del 1, del 13 del 25 del 1. 2025 lo estamos poniendo en el formato en que lo almacena por defecto MySQL. Vamos a poner el mes y vamos a poner la fecha, el día concretamente. Perfecto, cerramos y hacemos la ejecución. Si miramos los resultados de la ejecución, vamos a ver que dice que se produjo un insert con una fila afectada. ¿De acuerdo? Hasta ahí venimos fantásticamente bien. Por lo tanto, el select lo hace, el insert también lo hace. ¿Qué no puede hacer? No puede hacer update y no puede hacer delete. Vamos a probar con delete. En la tabla adelantos, delete from adelantos, ¿sí? Cuando el legajo lo vamos a hacer simple, va a ser igual a 103, que es el que
agregamos, aunque hay dos. Entonces, si se produce efectivamente el delete, borraría dos registros. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasó. Bueno, hay un error acá. Adelantos, corremos. Entonces, delete from adelantos cuando legajo es igual a 103. Entonces, vamos a ver acá que me dice que no pudo ejecutar el delete sobre legajo 103. Básicamente porque no tiene permisos, ¿sí? Está denegado. Fíjense que cuando pasan el cursor sobre el error, le dice que el comando delete está denegado para el usuario Pepito en localhost. ¿De acuerdo? Entonces, no puede hacer update y no puede hacer ninguna otra acción más que select e insert. ¿De acuerdo? Entonces, así, de esta manera, podemos controlar qué usuarios asignamos a qué motor de base de datos. En este caso, sí, ya lo asignamos por defecto a la base de datos sueldo. Pero podemos crear dentro de una base de datos que ya está creada, podemos agregar usuarios. Como lo vemos, lo vamos a ver en el video siguiente.